hermanos y hermanas en Jesucristo. Bienvenidos a este espacio Atardeceres con el Padre Julián, donde estamos entonces reflexionando y leyendo en este libro de experiencias con el cielo de la doctora Elsa Lucía Arango. Hoy vamos entonces a mirar el capítulo 3 de este libro para que en cada momento podamos ir superando ese proceso de duelo de nuestros seres queridos que han partido a la eternidad. Hoy entonces se llama este capítulo Auxiliares Invisibles. El dolor llena de lluvia los ojos, mientras el amor y la gratitud llenan de luz el corazón. Cuando hacemos un duelo de lluvia y luz, nace un arco iris, el símbolo de conexión entre la tierra y el cielo. Abuelos que aportan su experiencia. Como ya mencioné, en mi familia desde que tengo recuerdos, hablar del cielo ha sido algo usual y cotidiano. Mi mamá quedó huérfana de padre a los 12 años y su madre, mi abuela, viuda a los 32 años con 8 hijos vivos. 3 habían muerto muy pequeños. Tenía una difícil tarea que enfrentar. Su esposo, es decir, mi abuelo, continuó desde el cielo la labor de proteger y ayudar. Cuando yo era adolescente, en casa de mi abuela, escuchaba conversaciones cotidianas como ocurre en cualquier familia. Muchas veces oí que Bernardo, alguien que yo no conocía, había ayudado a encontrar una cédula o un documento que estaba perdido, a que un taxista detuviera su camino y le colaborara a mi abuela a cambiar una llanta pinchada, a que algo que no parecía posible finalmente ocurriera. En mi imaginación pensaba que él debía ser un excelente vecino, que le ayudaba a mi abuela, y me extrañaba que yo nunca hubiera coincidido con él en mis visitas. Un día, ya intrigada, pregunté quién era el tal Bernardo que apoyaba tanto a mi abuela. Una carcajada general fue la respuesta inicial a mi ingenua pregunta. Todas mis tías allí presentes me miraron divertidas. El tal Bernardo era mi abuelo, que incluso fallecido seguía siendo parte de la familia y a quien se acudía para que ayudara en toda clase de búsquedas. No era que le pidieran milagros, sencillamente pensaba que él tenía una perspectiva más amplia, aunque yo creo que en alguna forma así podemos denominar pequeños milagros las cosas que hace mi abuelo. Su influencia va más allá de los límites de la familia. A mi hermana la llaman sus amigas cuando han perdido documentos u objetos para pedir que le ruegue al abuelo que los encuentre. Mi hermana, al igual que lo hacemos todos los miembros de la familia, reza un Padre Nuestro y le pide que ayude a encontrar el objeto extraviado. Es impresionante la lista de cosas que han aparecido luego de haber sido buscadas infructuosamente, incluso durante varios días. Cabe anotar que con los objetos robados no puede ayudar. Recuerdo que a los 8 años mi hijo, Andrés, era un ateo empedernido y con serios argumentos filosóficos. Sostenía que si Dios existiera, no podía permitir todo lo que ocurría en Colombia. En aquella época la violencia azotaba campos y ciudades y las bombas se escuchaban tanto de noche como de día, a veces cercanas a nuestra casa, sin respetar la vida de nadie. Era imposible que un niño no se enterara de lo que sucedía cuando un estruendo que ponía a retumbar vidrios y paredes lo despertaba y luego escuchábamos las sirenas de las ambulancias. Los adultos no podíamos negar la realidad, aunque procuramos maquillarla. Mis charlas sobre Dios eran rechazadas con los mejores argumentos que podría arguir un ateo en el debate con un creyente. Como yo también había sido atea cuando pequeña, precisamente a ver los secuestros y muertes que ocurrían en mi patria, lo respetaba, guardando la esperanza de que hiciera el mismo tránsito hacia creencias espirituales que hice yo en mi momento. Un día temprano, antes de salir a tomar el bus del colegio, llegó angustiado a pedirme que le ayudara a buscar su cuaderno de tareas que debía presentar, pues tenía que llevarlo si no quería una mala nota en un trabajo importante. No lo encontraba a pesar de estar buscando desde hacía buen rato. Le ayudé a buscar en su cuarto sin resultado. Estaba a punto de echarse a llorar. Entonces le dije que rezáramos un Padre Nuestro y le pidiéramos al abuelo Bernardo que lo encontrara. Me miró como quien mira a un demente. ¿Quién quita que sirva?, le dije. ¿Qué tal que el cielo sí exista y el abuelo te ayude?, añadí. Bueno, no perdemos nada, por favor reza, me contestó. Reza tú también, es a ti quien se te perdió el cuaderno, repliqué. Cerró sus ojos y oró. Yo igual. Luego salí corriendo a llamar a mi madre por teléfono y le solicité que por favor orara un Padre Nuestro y le pidiera a su papá
que encontráramos pronto el cuaderno de tareas, ya que de paso estaba en juego la fe de Andrés, sobre la que tantas veces ella y yo habíamos hablado. Cuando colgué, subí a su cuarto y él bajaba ya por las escaleras, pálido, asombrado y feliz al mismo tiempo. Había encontrado el cuaderno encima de su escritorio, lugar donde tanto él como yo habíamos buscado afanosamente unos minutos antes. Salió corriendo a tomar el bus, pero alcancé a decirle: «El abuelo te ayudó». Él contestó emocionado y aún sorprendido, como quien acaba de encontrar un nuevo amigo: «Sí, me ayudó». Después de ese episodio, Andrés abrió una ventana a la posibilidad de aceptar la existencia de Dios y de otras dimensiones invisibles. Desde entonces ha estudiado diferentes creencias religiosas, la justicia y la injusticia, como los actos erróneos acá de ser reparados después y cómo la vida no termina en este ciclo de vida terrenal, que el proceso de evolución continúa luego en el cielo y según muchas corrientes de pensamiento respetables, en repetidas vidas en distintos lugares y dimensiones hasta que logremos el reencuentro final con Dios. Nuestro filósofo sigue siendo filósofo, mantiene el debate y el cuestionamiento intenso en la familia y confronta nuestras creencias mostrando ideas y postulados de grandes pensadores mundiales sobre las leyes de la vida. Eso nos ayuda a crecer, a ampliar la estrecha mirada que a veces tenemos sobre el mundo y sus pocas veces comprensible funcionamiento. Cuando mi hermana Beatriz acababa de tener a su primer hijo, una prima, Clara Inés, estaba gravemente enferma en otra clínica de la ciudad con una meningitis viral. Beatriz sintió con claridad a mi abuela fallecida varios años atrás, quien amorosamente le estaba reclamando el hecho de que no le hubiera ofrecido el bebé. Llamó a contarle esa extraña visita a mi prima, quien a su vez le dijo que hacía poco rato ella había visto a mi abuela visitándola. Ambas se sintieron reconfortadas y envueltas en un halo de paz y amor. Eso le ayudó a mi hermana a recordar que los familiares que nos han amado siempre están con nosotros y como tal podemos tenerlos en cuenta en las celebraciones familiares. Y a mi prima le dio la fortaleza y la sensación de compañía necesarias para pasar su difícil momento. Como tenía meningitis, el resto de familiares no podíamos visitarlas para evitar la posibilidad de contagiar al recién nacido y por esto estuvo un poco sola. Mi abuela había tenido 11 hijos, sabía lo que era ser mamá en toda la extensión de la palabra y por ello era la apropiada para acompañar y celebrar con mi hermana su primera maternidad. Además, sufrió una larga y dolorosa enfermedad que manejó su elegancia y aceptación y fue un modelo para todos durante muchos años. Por ello era igualmente la indicada para acompañar a cualquiera de sus descendientes en un proceso de dolor o enfermedad, pues había acumulado una gran sabiduría en ese tema. Allí el abuelo tal vez no podía brindar ayuda. Quiero resaltar que para esa época mi hermana y mi prima no meditaban ni tenían ningún talento especial para ver visitantes del cielo. Simplemente estaban en un momento crucial de sus vidas y ambas tenían fuertes lazos de cariño con la abuela. Esos lazos permiten que en determinados momentos nuestros ancestros puedan manifestar su ayuda, como lo he escuchado en relatos de varios de mis pacientes. Han visto a sus familiares muertos auxiliándolos y protegiéndolos en casos de accidentes, atracos y otras situaciones difíciles. Las adversidades no son las únicas circunstancias en las que se presentan los moradores del cielo. Como en el caso de mi hermana, lo hacen también en los momentos más sencillos de la vida cotidiana, en circunstancias en las que requerimos consejo o simplemente cuando necesitamos a una buena compañía. Como suelo acompañar a mis pacientes que están en procesos de enfermedades terminales, los visito con frecuencia y ellos permiten establecer relaciones de cariño y camaradería al punto de poder hablar con libertad sobre la muerte, el cielo, sus expectativas y creencias al respecto. En varias ocasiones me han contado que estando despiertos y lúcidos ven a sus padres sonrientes, amorosos, cercanos a ellos, rodeados de halos de luz, casi siempre entienden el mensaje y a los pocos días se van al cielo acompañados por su familia invisible. Esposos que cuidan desde el más allá. Siempre que me es posible invito a consulta a las parejas de aquellos pacientes que han muerto a que me permitan acompañarlas en su duelo. Luego de realizar esta labor con muchas personas en su proceso de muerte y transición al cielo, sé que una de las mejores ayudas que les puedo brindar en ese viaje es facilitar hasta donde me sea posible el proceso de duelo de sus seres queridos. Por ello, estaba en mi consultorio acompañando a María, la esposa de un paciente que había fallecido hace unos 4 meses.
aunque había estado notablemente tranquila durante las primeras semanas, ese día estaba anegada en el llanto. Con gran dolor expresaba la falta que le hacía a su esposo, el vacío que sentía y los pensamientos que rondaban su mente sobre dónde estaría él, cómo sería la vida en otra dimensión, y la tristeza de no poderlo sentir cerca por más que se esforzaba en ello. Ya que habíamos hablado de ese tema en consultas anteriores, yo procuraba darle soporte y consuelo cuando llamó mi atención una mano sutil que se fue dibujando al lado izquierdo del cuello de María. Con el dedo índice extendido señalaba la unión del cuello con la espalda. Era la mano de Alejandro, su marido, mano que yo conocía, pues más de una vez la había tomado entre las mías mientras conversábamos sobre su preparación para morir. Estaba segura de que él me estaba indicando un problema de salud de María, aunque procuraba mantener mi atención en los sentimientos de duelo y las dudas que ella expresaba, y no quería interrumpirla ante el hecho de que la mano señalara con insistencia el lado izquierdo del cuello. No tuve más alternativa que preguntarle si le ocurría algo en esa zona. Efectivamente, desde hacía varios días tenía un espasmo o severa contractura muscular en el cuello, al lado izquierdo, y aunque había tomado varios medicamentos, su tortícolis no cedía, sino que por el contrario empeoraba. Ante esas evidencias de lo que veo con ese sentido visual, que no es físico sino espiritual, es real, y que el mensaje que me comunican es cierto. Siento cada vez más una emoción que me humedece los ojos con lágrimas que debo contener para que paciente y médica no nos ahoguemos en el llanto. El de ellos de tristeza, el mío de genuina emoción al ver el esfuerzo que hacen los familiares muertos por dar a conocer su presencia, su compañía y su forma de decir, acá estoy. No niego que parte de mis lágrimas también son de tristeza, pues a pesar del gran esfuerzo de sus muertos, la mayoría de sus familiares parecen no ver, no sentir ni comprender que siguen acompañados y cuidados, en especial cuando antes de la muerte se han construido lazos de amor y de cariño. Por ello, aunque decenas de veces me han ocurrido estas manifestaciones, vacilo un poco antes de comunicarles al paciente que está reposando en mi camilla o sentado frente a mí. Si le digo a alguien que acabo de recibir una llamada telefónica o un correo electrónico enviándole tal o cual mensaje, lo creerá de inmediato y no pensará que es falso. Tendrá confianza absoluta en que eso es verdad. Aunque ninguno me lo ha expresado directamente, considero que mi credibilidad cambia cuando les digo que estoy viendo a un familiar o amigo fallecido en su cuerpo de luz enviándole un mensaje o simplemente mostrando su presencia como señal de compañía y amor. Intuyo que algunos lo creen y otros piensan que algo raro me ocurre, que es imposible que alguien vea a los muertos. Así diariamente le sucedan a muchos otras experiencias similares a las mías. A pesar de vacilar y sentir que preferiría callar, mi lealtad no es hacia mi timidez para hablar sobre este tema, sino hacia el visitante que ha hecho el esfuerzo de visibilizarse para ayudarme, dar un mensaje o, en el caso concreto de María, ayudar a su esposa dolorida. Alejandro era ya un amigo para mí, pues lo había acompañado durante varios meses, hasta poco antes de viajar al cielo, y no podía fallarle. Elegí cuidadosamente mis palabras y le expliqué a María que la pregunta sobre el dolor de su cuello era porque mientras ella estaba hablando, yo veía la mano de su marido señalándolo. El hecho de que tuviera dolor exactamente en esa zona era una maravillosa prueba de que Alejandro estaba atento, sabía de su dolor y quería ayudarla. Aunque ella no tuviera la capacidad de verlo a él, era evidente que él sí podía verla. Hice mi trabajo médico para aliviar el dolor físico. Le pregunté si había comido cerdo, mariscos o pescado, los cuales en mi ya larga práctica de medicina alternativa he visto que son una importante causa de intoxicación que deriva en espasmos y dolores de espalda, en especial del lado izquierdo. María me confirmó que sí, que se había estado consumiendo jamón serrano desde hacía unos días y que efectivamente su dolor de cuello sí coincidía con el consumo del jamón. Le pedí que lo suspendiera, le hice la terapia neural en el abdomen, donde estaban las toxinas del cerdo, y con eso obtuvo alivio de su dolor físico en el cuello. Su dolor emocional fue igualmente sanando, pero con menor velocidad que el físico. No me extrañó ver solo la mano en lugar de todo el cuerpo, como usualmente sucede. Alejandro había partido hacia pocos meses hacia el cielo y, según les entiendo a mis visitantes, estaba reconfigurando su cuerpo energético. Él aún no tenía la capacidad de hacer que ese cuerpo se visibilizara completo.
No me queda otro recurso que acudir al lenguaje visual para expresar lo que percibo mediante la visión espiritual o psíquica, si me permite esta expresión. No son los ojos físicos, pero que capto y llevo a la mente, quizás también al cerebro, como imágenes de formas y colores emitidos por un ser o un objeto desde otra dimensión. La diferencia es que quien emite no está en la dimensión física, tridimensional, en que se mueven nuestros cuerpos terrenales, sino en otra desde la cual también puede interactuar con nosotros. Aprender a viajar al cielo. Años atrás me había sucedido algo similar. Francisco era un hombre sencillamente extraordinario en toda la acepción de la palabra. Varios meses antes de su fallecimiento había venido a mi consulta, solicitando algo que nunca antes me había pedido un paciente. Quiero que me ayudes a morir y me digas cómo para hacerlo de la mejor manera. Conozco bien mi enfermedad y me han dicho que no tiene cura. No te preocupes por curar mi cuerpo, me dijo, sonriendo, procurando tranquilizarme. Quiero morir bien, para eso vengo a hablar contigo. No se trataba de pedir una eutanasia, era la aceptación de que su enfermedad, un cáncer terminal incurable, le estaba dando el tiempo para una despedida consciente, amorosa y noble, tal como había sido su vida. Quería usarlo en la mejor forma posible para que su paso al cielo se hiciera de manera espiritual. Él aceptaba todos los tratamientos que le ofreciera la medicina convencional, pero sabía que estadísticamente no servirían sino para prolongar su vida unos cuantos meses y los quería emplear para acercarse aún más a Dios, fortalecer su espiritualidad, despedirse bien. Tenía esposa y 2 hijos, niño y niña menores de 10 años, a los que adoraba. Su éxito profesional era el resultado de un gran talento intelectual sumado a una personalidad carismática, servicial y comprometida. La espiritualidad cristiana había nutrido toda su vida y no dejó ningún rincón de su carácter sin permear por el agua de las enseñanzas de Jesús que practicaba con amor, en silencio, ayudando a todo el que podía hacerlo. Era realmente un hombre fuera de serie, de lo mejor que he conocido. Alguien que uno pensaría merecería vivir muchos años más para ser ejemplo en un país y un mundo que necesitan seres como él. Y venía precisamente a decirme que iba a morir. ¡Qué paradoja! Así es la vida. Francisco la aceptaba con ecuanimidad y nunca escuché una queja de su parte al respecto. A miles les sucedía diariamente. ¿Por qué no a él? No dudaba de la existencia de otra vida a continuación de esta. Quería hacer bien el viaje, enterarse de qué pasaba y cómo ocurría. Cada consulta con Francisco con los meses siguientes fue un tesoro para mí. Su charla amena nutría el espíritu y tuve el privilegio de sentirme su amiga y saber que el sentimiento era recíproco. Era un hombre amoroso, inteligente, perspicaz, con el que se podía hablar de temas que casi todos rechazan: la muerte, el duelo, cómo despedirse de sus familiares. De todas maneras, yo trataba de mejorar su salud, era mi deber médico. Él aceptaba todo con tranquilidad y hacía lo que le indicaba para el cuerpo, pero lo que más le interesaba era lo que hablábamos sobre el espíritu. Su alma ya le había indicado el camino, sabía que estaba iniciando su regreso a casa. Francisco cumplía a cabalidad las tareas que yo le ponía, continuando con su vida familiar y profesional de la mejor forma posible. Leyó y disfrutó el texto cumbre sobre el tema, el libro tibetano de la vida y de la muerte, del Lama Sogyal. No perdió el tiempo lamentando su situación y lo utilizaba en la medida que sus responsabilidades se lo permitieran, en leer, meditar, orar. Compró unos regalos que quería que a su nombre les fueran entregados a su esposa e hijos en momentos de cumpleaños y eventos especiales como los grados. Dictó las cartas con los mejores que acompañaban esos presentes que han sido entregados en dichas fechas, manteniendo así su presencia y enseñanzas como esposo y padre. Marta, su esposa, se transformó en su escribiente cuando, debilitado por la enfermedad, era incapaz de escribir, pero aún podía dictar. Fortaleció los lazos del corazón. Todos los días hacía una bella meditación en la cual visualizaba cómo desde su corazón salían hilos de luz hacia su familia y sus amigos. Esos lazos de amor resisten el embate de la muerte y permiten que los seres queridos nos cuiden desde el cielo, que las vibraciones sanas y espirituales que ellos emiten nos lleguen por ese canal.
el cual debe ser construido antes de la muerte. Este canal lo podemos construir ante todo con actos de cariño, respeto, amor y dedicación. La visualización fortalece los lazos, pero no es indispensable. Francisco arregló sus asuntos personales y laborales, intensificó su vida de oración y aceptó estar en cama ya que la fuerza de su cuerpo no le permitía desplazarse. Fui varias veces a su hogar y nos despedimos. Anunció qué día iba a morir, ya estaba en comunión con su alma, tenía claro cuándo iba a desplegar sus alas para volar hacia la luz. El día anunciado efectivamente emprendió el viaje al cielo, acompañado por su familia. Luego de despedirse de ellos y sus amigos cercanos, un santo silencioso retornaba al hogar. Lo llamó así al tomar al pie de la letra una afirmación de la Madre Teresa de Calcuta, quien decía que ser santo es hacer la voluntad de Dios con alegría. Francisco es uno de los miles de santos silenciosos que pueblan el cielo y nos ayudan mientras aún estamos en esta escuela que es la tierra. Invité a Marta un mes después para que me permitiera acompañar en su proceso. Cuando alguien está dedicado a cuidar a un familiar con una enfermedad terminal, pasa a ser un héroe invisible y casi que invencible. Todas las fuerzas de la familia y el sistema médico se concentran en el enfermo y se da por sentado que el cuidador o cuidadora debe tener todos los recursos físicos, emocionales, mentales e incluso económicos para hacer lo que haya que hacer. En especial, lo que al gremio médico se nos ocurre, lo cual no siempre es sencillo. No pueden dejarse vencer por la tristeza, el cansancio, la impaciencia o la rabia. La salud de su ser querido o la calidad de sus últimos días está en juego y hay que hacer todo lo necesario por ellos. Marta lo había hecho todo y mucho más. Estaba agotada, destrozada. Contaba con una gran riqueza que se puede convertir en fuente de enorme dolor. El recuerdo de su vida al lado de un hombre maravilloso, al que ella había acompañado con un gran amor y dedicación. Ninguna culpa, solo amor y gratitud flotando en un mar de dolor por su ausencia. El dolor llena de lluvia los ojos, mientras el amor y la gratitud llenan de luz el corazón. Lluvia y luz crean un arco iris cuando hacemos un duelo, el símbolo de conexión entre la tierra y el cielo. Ojalá, querido lector o lectora, cuando tengas lluvias en los ojos y un sol de amor en tu corazón, recuerda que ese arco iris te comunica con el ser que amas, y si tienes una pausa, haz silencio y recibe el amor y la gratitud que ese ser en el cielo, desde el otro lado de tu arco iris, te envía de retorno cuando ha recibido tu mensaje. Marta tenía este arco iris, llena de emociones que inundaban su corazón: tristeza, amor, cansancio, bellos recuerdos, soledad, temor al futuro. Esas emociones se escapaban del pecho y le fluían como lágrimas que brotaban silenciosas y resbalaban por sus mejillas impidiéndole hablar. Yo estaba de pie, al lado de la camilla donde ella se recostaba recordando esa excelente persona que había sido Francisco a mi lado. Primero imperceptible y luego sin que pudiera dudar surgió una mano, era una mano en penumbra, como si saliera de una dimensión desconocida, atravesando un velo invisible, detrás del cual estuviera su dueño. La mano señalaba un lugar concreto en el abdomen de Marta. Esa mano era de Francisco. ¿Qué me mostraba? Él percibía en su cuerpo algo que yo no veía. Para aclarar, le pregunté a ella, tocando el sitio específico que él me señalaba: ¿te duele acá? Sí, mucho, me contestó, tanto que el médico piensa que tal vez yo también tengo cáncer, solo que no he tenido tiempo de hacerme todos los exámenes que me pidió. Recuerdo que me tambaleé con la noticia. Los niños eran muy pequeños para quedarse sin padre y madre en tan poco tiempo. Sin pensarlo mucho, supuse que si Francisco me señalaba ese lugar era porque aún podía hacerse algo. Tomé el soft láser, busqué las frecuencias adecuadas, pedí inspiración al cielo y lo pasó sobre el lugar que me indicaba mi ayudante invisible. Desde ese momento el dolor desapareció. Si era cáncer y una fuerza divina lo sanó, o nunca fue cáncer, sino tan solo un dolor intenso, de origen desconocido. Nunca lo sabré, solo sé que en realidad había sido yo la auxiliar de un marido amoroso que quería aliviar a su esposa y necesitaba un instrumento para ello. Le expliqué que él era quien me había señalado su dolor. Con ello se constataba que él estaba presente y consciente de lo que ella estaba ocurriendo, que podía confiar en la promesa que le había hecho de seguirla acompañando y cuidando en lo que fuera posible.
Así ha sido todos estos años. Marta ha sentido en múltiples ocasiones la presencia de Francisco, quien visita ocasionalmente mi consultorio cuando ella asiste. Ella ha asumido con enorme madurez las circunstancias que la vida le ha traído, procurando mantener la alegría, la calma y vivir en el presente. Esto no excluye que dé permiso para llorar, para flaquear o pensar que no tiene elementos para solucionar circunstancias imprevistas, pero es solo por ratos. Tiene el compromiso de recordarse a sí misma que en el cielo tiene una buena compañía y que si ella hace lo que le corresponde, el cielo también hará su parte. En la medida en que me fue posible, le envié el texto de este libro a cada paciente sobre quién escribí o a sus familiares, para preguntarles si se sentían cómodos y estaban de acuerdo con lo escrito, ya que en muchas ocasiones han transcurrido varios años desde que sucedió lo narrado y podríamos tener distintos recuerdos sobre lo ocurrido. Una noche sentí la necesidad imperiosa de enviar a Marta el texto sobre Francisco. A pesar de que fue una de las primeras historias que escribí, no había sacado el tiempo para hacerlo. Intenté enviarlo desde la computadora de mi biblioteca, pero no pude, ya que allí no funcionaba la red de internet. Una fuerza silenciosa, mejor diría imperiosa, me impulsaba a enviarlo de todas formas. Así que bajé mi consultorio para ver si allí funcionaba la red. Ya era de noche, estaba cansada y quería acostarme temprano luego de haber trabajado todo el día, pero algo en mi interior me decía que debía hacerlo. Logré enviarlo finalmente. Aunque ya era tarde en la noche, este es el correo que me llegó de retorno. Mi querida Elsa, qué emoción tan grande la que me regalas hoy, precisamente el día en que Pacho cumple 14 años de haber partido al cielo. Me siento muy feliz, honrada y agradecida por el relato tan hermoso que haces de esa maravillosa vivencia de Pacho. Tuvo la gracia de Dios de compartir contigo por tu valiosa ayuda y sobre todo la relación de amistad, de inmenso afecto entre ustedes dos, que gracias de nuevo a Dios me has brindado ahora a mí, como la gran herencia que recibí de Él. Este momento solo he leído la parte que me indicaste para poder responderte rápidamente y decirte que nos sentimos muy felices con Juan Francisco y Lina de ser parte de tu libro. Por supuesto lo leeré todo porque estoy segura de que continuará siendo de gran ayuda espiritual para mí y mis hijos. Un inmenso abrazo y nuestro agradecimiento siempre, Marta. Supongo que esa fuerza silenciosa que me impulsó a enviar el correo era en una fecha determinada fue Francisco. A pesar de que algo en mí se rehusaba por el simple hecho de que estaba cansada de trabajar, era tarde y no funcionaba el internet. Yo ignoraba por completo que ese día era el aniversario de su muerte. No creo que fuera una simple coincidencia que yo sintiera la imperiosa necesidad de enviarlo precisamente ese día. Marta me contó que usualmente a esa hora no revisa los mensajes que hay en su teléfono celular ni consulta su correo, pero algo la condujo a mirarlo, y a pesar de ser un poco tarde, al ver un mensaje de mi parte, abrió el computador para leerlo. Era un regalo de Francisco para su familia. Sus hijos, al ser pequeños cuando él murió, no tenían muy clara la imagen de su padre y les causó gran emoción y sano orgullo escuchar la lectura que hacía su madre del texto que le envié sobre él. Tengo la seguridad de que Francisco estaba feliz a su lado mientras esto ocurría. Sé que le costó un poco convencerme para que enviara ese correo y me demoré mucho entre sentir el impulso y ejecutarlo. Por fortuna, algo en mí hizo caso, aunque no entendía por qué estaba obsesionada por enviarlo ese preciso día. Esas afortunadas coincidencias certifican la existencia del contacto con el cielo. También me confirman que muchas veces sentimos el impulso a hacer algo que no tiene sentido y tal vez no lo hacemos por pereza, como me estaba ocurriendo a mí ese día, o porque no hay lógica que respalde esos actos. Dejar de hacer una llamada, de leer un libro, de comprar un regalo específico para alguien, quizás estamos dejando pasar un mensaje del cielo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, todo por el día de hoy. Espero que este texto que hoy leemos de esos auxiliares invisibles te haya servido hoy para aclarar de que nuestros seres queridos no han muerto, de que ellos están en ese tránsito y que han logrado tener una vida diferente, una vida trascendental que tú y yo en un momento determinado lo vamos a vivir, pero que hoy podemos estar convencidos de que esos seres queridos están con nosotros todos los días de nuestra vida, en cada circunstancia, en cada acontecimiento y en cada evento de nuestras vidas. Te mando un fuerte abrazo, deseándote que este sábado sea lleno de bendición para ti y para tu familia. Los quiero muchísimo, les mando un fuerte saludo
y recuerden siempre orar por este servidor de ustedes. Dios los bendiga, que estén muy bien.